Estoy con Marcela, jugador del Club Escacs Cataluña, y le haré unas cuantas preguntas. Bueno, ¿cómo iniciaste con el ajedrez? Pues básicamente de unas simultáneas y dije, ostras, no, una persona jugando contra muchísimas a la vez. Y además me gusta muchísimo la palabra en catalán, escacs. Y entonces dije, pues venga, a hacer jugadas maestras, a jugar ajedrez. ¿A qué edad comenzaste? Pues más o menos a los 8 años, y a los 9 ya competía. ¿Apertura favorita? Pues soy simple y clásico, la italiana. ¿Y de negra con qué juegas cuando es peón de rey? Pues siempre la siciliana. Soy también fiel. ¿Y peón de dama? Y contra el peón de dama, pues juego a caras normalmente. Y siempre, pues clásico, ¿no? A controlar el centro. ¿Algún ídolo que tengas del ajedrez? Ostras, pues quizá Miriam Monreal. Miriam Monreal es la coordinadora del Centro Educativo de Aragón y me encanta su labor. Y quizá también Marta Amigó, la coordinadora del programa Escacs de la Escola de Cataluña, que realmente hace una gran labor para difundir el ajedrez más allá de la competición. ¿Tienes mucho elo, como de 2000 así? ¿Tienes algún título relacionado con el ajedrez? A ver, de Elo catalán ahora mismo, del lento tengo 2200 y de FIDE sobre los 2000. Y sí que tengo títulos, pero más para la docencia. Tengo el título de Técnica de l'Esport Nivell 1 a l'Escacs y básicamente es para ser un poco monitor, ¿no? Y además, yo principalmente soy maestro de primaria. También quería preguntar, ¿y es difícil llevar un grupo de niños? ¿Es complicado? A ver, un poco complicado es, sobre todo, para convencer a las familias, porque hoy en día en las escolares, actividades, hay muchísimas. Entonces, pues, los trato de algún modo que se lo pasen bien, y se lo pasen bien no solo con el ajedrez competitivo, sino también con distintos juegos. Por ejemplo, yo coordino el ajedrez base en un club, la Cataluña Escacs Club, y allí lo que hacemos es hacer distintos eventos donde pueden jugar con sus familias, y no solo ajedrez, también al dominó ajedrez, también haciendo rompecabezas de ajedrez, y el doble de ajedrez, y así pues pueden ir con su hermano pequeño de 4 o 5 años que haga un rompecabezas, que vea un poco de ajedrez, y el niño que ya sabe un poco más ya puede jugar ajedrez o ajedrez fútbol incluso, porque hay muchísimos minijuegos que se pueden hacer a partir del ajedrez. Y eso pues está muy guay, es que el ajedrez, como diría Joaquín Fernández Amigó, tiene muchísimas transversalidades, se puede relacionar con muchísimas cosas, y eso es lo que trato de hacer. ¿Sabes jugar al come-come? Sé jugar al come-come, por ejemplo, también me gusta mucho. Es un poco el anti-chess, el anti-ajedrez, como le llaman en el chess, pero está bastante guay, ¿no? Y a los niños, pues les mola muchísimo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista y muchas gracias, Marc, por tu tiempo y hasta la próxima. Y pues nada, nosotros creamos contenido y hacemos red de mate, así que seguimos haciendo jugadas. Un placer. Nos vemos. Adeu.